marido la echó de casa. Ella comenzó a hacer limpieza en la casa de un billonario que se enamoró y ella estaba parada frente a la puerta de su propio departamento, con una maleta en la mano y lágrimas corriendo por sus mejillas, mientras Saúl cerraba de golpe sin siquiera voltear a verla. El sonido del seguro girando desde adentro resonó como una sentencia final. Lucía Balmaceda Ríos acababa de ser echada de su propia casa, expulsada de la vida que había construido durante 4 años, sin explicaciones, sin piedad, sin nada más que una maleta vieja y el corazón destrozado en 1000 pedazos. 30 minutos. Eso fue todo el tiempo que Saúl le había dado para empacar lo que pudiera y largarse. 30 minutos para borrar 4 años de matrimonio, de promesas, de planes compartidos. Ella temblaba en ese pasillo vacío, sin saber a dónde ir, sin tener a quién llamar, sintiendo cómo su mundo se derrumbaba bajo sus pies. Esa misma noche dormiría en la sala de espera de una estación de autobuses, abrazando su maleta como si fuera lo único que le quedaba en este mundo cruel. Antes de continuar con esta historia que te va a partir el corazón y luego te lo va a reconstruir, queremos saludarte y preguntarte algo importante. ¿Desde dónde nos estás viendo en este momento? Escríbenos en los comentarios si nos sigues desde México, Estados Unidos, Colombia, Argentina o cualquier otro país. Nos encanta leer sus comentarios y saber que estas historias llegan a cada rincón del mundo. Ahora sí, regresemos al principio de esta historia, porque para entender la caída de Lucía, primero hay que conocer cómo era su vida antes de que todo se viniera abajo. Lucía había vivido los últimos 4 años en un departamento modesto de East Hollywood, esa zona de Los Ángeles donde la renta no es tan cara, pero tampoco es el mejor lugar del mundo. El edificio tenía las paredes delgadas, escaleras que crujían y un vecino del segundo piso que ponía música de banda a todo volumen los fines de semana. Pero para Lucía, ese lugar era su hogar. Lo compartía con Saúl Ríos Montenegro, el hombre con quien se había casado creyendo que sería para siempre. La relación no era perfecta, eso Lucía lo sabía bien. Saúl tenía mal carácter, se enojaba por tonterías y cada vez que el dinero escaseaba las discusiones se volvían más frecuentes y más duras. Pero Lucía se aferraba a la esperanza de que las cosas mejorarían, de que si ella seguía aguantando, siendo paciente y poniendo de su parte, todo se iba a componer. Ella trabajaba medio tiempo en una tienda de conveniencia a 3 cuadras del departamento. El sueldo era una miseria. Apenas le alcanzaba para ayudar con la renta y comprar despensa, pero al menos era algo. Saúl manejaba para aplicaciones de transporte, esos trabajos donde andas en tu carro todo el día recogiendo pasajeros que a veces ni te hablan y otras veces te tratan como su chofer personal. Él decía que estaba juntando para poner un negocio propio, pero el dinero nunca alcanzaba. Siempre había una emergencia, un gasto inesperado, una deuda que salía de la nada. La verdad es que vivían al día, sin ahorros, sin planes reales, solo sobreviviendo en esa ciudad donde todo cuesta el doble y las oportunidades brillan para otros, pero no para gente como ellos. Esa tarde de febrero del 2025, Lucía había salido de su turno más cansada de lo normal. Le dolían los pies de estar parada 8 horas, le dolía la espalda de cargar cajas, le dolía la cabeza de aguantar a clientes groseros que se quejaban por todo. Pero se había detenido en el supermercado del camino porque sabía que no había nada de comer en la casa. Compró lo básico con el poco dinero que tenía en su tarjeta, cargó las bolsas y caminó las 3 cuadras de regreso rezando porque Saúl estuviera de buenas. Últimamente él andaba más hosco que de costumbre, más distante, más indiferente. Lucía se decía a sí misma que era el estrés del trabajo, que estaba pasando por un mal momento, que se le iba a pasar. Siempre se decía lo mismo. Cuando abrió la puerta del departamento y entró,
encontró una escena que la desconcertó. Saúl estaba sentado en el sillón de la sala, con una mochila a sus pies. No su mochila de siempre, sino una más grande, como de viaje. Él tenía la mirada fija en la pared, con una expresión que Lucía no supo descifrar de inmediato. Era una mezcla de frialdad y decisión, como si estuviera a punto de hacer algo importante y ya no hubiera vuelta atrás. Ella dejó las bolsas del súper en el suelo, cerca de la puerta, y lo miró con cierta preocupación. Algo estaba mal, muy mal. Lo sentía en el aire, en el silencio pesado, en la forma en que él ni siquiera volteó a verla cuando entró. Lucía se acercó despacio, con el corazón empezando a latir más rápido. Le preguntó qué pasaba, si estaba bien. Saúl no respondió de inmediato. Se quedó ahí sentado unos segundos más, como juntando valor para decir lo que tenía que decir. Finalmente se levantó, con movimientos lentos y calculados. La miró directo a los ojos, y en ese momento Lucía vio algo que la heló por completo. No había amor en esa mirada, no había culpa, no había nada, solo vacío. Saúl pronunció las palabras que destrozarían su mundo en cuestión de segundos. «Ya no te quiero, quiero que te vayas». La voz le salió firme, sin titubeos, sin emoción, como si estuviera pidiendo un café en la calle, así de indiferente. Lucía sintió cómo las bolsas del súper se le resbalaban de las manos y caían al suelo con un golpe sordo. Su mente no procesaba lo que acababa de escuchar. Intentó hablar, preguntar qué estaba diciendo, qué había pasado, por qué, pero Saúl levantó una mano exigiéndole silencio. No quería explicaciones, no quería conversaciones, ya no sentía nada por ella. Estaba cansado de la vida que llevaban, necesitaba estar solo. Esas fueron sus palabras exactas, y cada una de ellas cayó sobre Lucía como un martillazo. Ella sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. Intentó razonar con él, recordarle los 4 años que llevaban juntos, las promesas que se habían hecho frente al juez de paz, los planes que tenían de salir adelante. Intentó tomarle la mano, buscando algún rastro de la persona con la que se había casado. Pero Saúl se apartó con brusquedad. Su decisión ya estaba tomada y no había marcha atrás. Le dijo que tenía 30 minutos para empacar sus cosas y largarse. 30 minutos. Lucía no podía creer lo que estaba pasando. Esto no podía estar sucediendo. No así, no de esta manera. Pero Saúl ya no la escuchaba. Se sentó de nuevo en el sillón y sacó su teléfono, ignorándola por completo. Lucía se quedó parada ahí, temblando, con las lágrimas empezando a rodar por sus mejillas. Sintió una mezcla de dolor, rabia, humillación y desesperación. Quería gritarle, preguntarle cómo era capaz de hacer esto, cómo podía ser tan frío, tan cruel, pero algo dentro de ella se quebró en ese momento. La dignidad que le quedaba le dijo que no iba a suplicar, que no iba a arrastrarse. Si él ya no la quería, no iba a obligarlo a quedarse con ella. Con las manos temblorosas, Lucía entró a la recámara que habían compartido durante 4 años. Abrió el closet y sacó una maleta vieja que estaba arriba, llena de polvo. La puso sobre la cama y comenzó a meter ropa sin pensar, sin organizar, solo metiendo lo que encontraba a la mano. Pantalones, blusas, ropa interior, un suéter. Sus manos se movían en automático mientras su mente seguía sin procesar la realidad. Esto no podía estar pasando, pero estaba pasando. Tomó algunas cosas del baño, su cepillo de dientes, su shampoo barato, una crema. Tomó el cargador de su teléfono y los documentos importantes que guardaba en un cajón. Todo lo metió en esa maleta que ahora pesaba como si cargara piedras. Saúl seguía en la sala, mirando su teléfono como si nada. Lucía salió de la recámara arrastrando la maleta con los ojos hinchados de tanto llorar. Lo miró una última vez, esperando tal vez que él se arrepintiera, que le dijera que era una broma cruel, que todo iba a estar bien. Pero Saúl ni siquiera levantó la vista.
Lucía abrió la puerta del departamento, salió al pasillo y escuchó cómo la puerta se cerraba detrás de ella con un golpe seco. El sonido del seguro girando fue como una sentencia de muerte. Se quedó parada ahí, en ese pasillo vacío y frío, con su maleta y sin saber absolutamente a dónde ir. No tenía familia cercana en Los Ángeles. Sus papás vivían en otro estado y la relación con ellos era distante desde que se había casado con Saúl contra su voluntad. Sus amigos eran limitados, la mayoría compañeros de trabajo con los que apenas hablaba más allá de lo necesario. No tenía dinero más que los pocos dólares que le quedaban en su cuenta, apenas suficientes para sobrevivir unos días. Lucía se sentó en las escaleras del edificio, abrazando su maleta, sintiendo cómo la noche caía sobre Los Ángeles. Las luces de la ciudad empezaban a encenderse, el tráfico rugía a lo lejos, la gente caminaba por las calles como si nada, como si el mundo no se acabara de terminar para ella. Esa noche, Lucía durmió en la sala de espera de una estación de autobuses. Se sentó en una de esas bancas de plástico duro con su maleta entre las piernas, tratando de mantenerse despierta por miedo a que le robaran lo poco que tenía. Había otras personas ahí, algunos sin hogar, otros esperando autobuses de madrugada. El lugar olía a comida rancia y desinfectante barato. Las luces fluorescentes zumbaban sobre su cabeza. Lucía cerró los ojos, pero no pudo dormir. Cada vez que lo intentaba, veía la cara indiferente de Saúl. Escuchaba sus palabras, «Ya no te quiero». Sentía el peso de la traición aplastándola. Los días siguientes fueron un infierno que Lucía no sabía que podía existir. Buscó refugios temporales, lugares donde pudiera dormir sin que le costara dinero que no tenía. Durmió en el auto prestado de una compañera de trabajo que le tuvo lástima, pero solo por 2 noches porque la muchacha necesitaba su carro. Finalmente consiguió una cama en un albergue para mujeres en situación de crisis, uno de esos lugares donde te dan un colchón delgado, una cobija y un casillero para guardar tus cosas. La humillación era constante. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de Saúl. Cada vez que respiraba, sentía el peso de la traición. Cada vez que se miraba al espejo, veía a una mujer destrozada que ya no reconocía, pero Lucía sabía que no podía quedarse paralizada. Si se quedaba quieta, si dejaba que el dolor la consumiera, se iba a hundir para siempre. Necesitaba dinero, necesitaba trabajo, necesitaba sobrevivir. Comenzó a buscar empleos con desesperación. Respondió todos los anuncios que encontró en Internet, llenó solicitudes en tiendas, restaurantes, oficinas, tocó puertas, pidió oportunidades. La mayoría la rechazaba. No tenía experiencia, no tenía referencias sólidas, no tenía estudios universitarios. Era solo una mujer de 30 años sin nada que ofrecer más que ganas de trabajar. Hasta que un día, mientras revisaba su teléfono en la pequeña biblioteca del albergue, encontró un anuncio de Bright Care Services, una empresa de limpieza que atendía residencias de alto perfil. El anuncio decía que buscaban personal inmediato, que no se necesitaba experiencia previa, solo buena actitud y disposición para trabajar. Lucía no lo pensó 2 veces. Llamó al número que aparecía y consiguió una cita para entrevista al día siguiente. La entrevista fue en una oficina pequeña en Culver City. La supervisora era una mujer llamada Patricia Montes, de unos 50 años, con cara seria y mirada que evaluaba todo. Le hizo preguntas directas a Lucía. Si tenía problema con trabajar en casas grandes, si sabía usar productos de limpieza especializados, si podía mantener discreción absoluta con los clientes. Lucía respondió que sí a todo, tratando de sonar segura, aunque por dentro estuviera temblando. Necesitaba ese trabajo más que nada en su vida. Patricia la observó en silencio durante unos segundos, como midiendo si valía la pena arriesgarse con ella. Finalmente asintió. La contrató de inmediato. Le entregó un uniforme gris con el logo de Bright Care Services bordado en el pecho.
le explicó las reglas con voz firme. Puntualidad absoluta, cero interacción innecesaria con los clientes, respeto total por la privacidad. Si rompía alguna de esas reglas, estaría fuera sin segunda oportunidad. Lucía firmó el contrato sin leer los detalles. Ni siquiera le importaba cuánto le iban a pagar por hora. Solo quería comenzar. Solo quería sentir que su vida empezaba a moverse de nuevo. El primer trabajo de Lucía fue asignado para el lunes siguiente. Patricia le entregó una carpeta con la dirección escrita en una hoja. Hillside Horizon, Beverly Hills. Lucía sintió un nudo en el estómago cuando leyó esas palabras. Beverly Hills. Nunca había estado en Beverly Hills. Nunca había limpiado una mansión. Ni siquiera sabía si iba a poder hacer bien el trabajo. Pero no tenía opción. Tenía que intentarlo. Ese lunes llegó más temprano de lo necesario. Tomó 3 autobuses para llegar hasta esa zona de Los Ángeles, donde las calles están limpias, los árboles perfectamente podados y los carros son del año. Caminó las últimas cuadras sintiendo cómo la miraban de reojo, como si no perteneciera ahí con su uniforme gris y su mochila vieja. Finalmente llegó a una reja imponente con sistema de seguridad avanzado. Del otro lado, se veía un camino de entrada rodeado de jardines que parecían sacados de una revista. Lucía presionó el botón del intercomunicador con mano temblorosa. Una voz femenina eficiente respondió del otro lado. Lucía dio su nombre y explicó que venía de Bright Care Services. La voz le dijo que esperara un momento. Segundos después, la reja comenzó a abrirse con un sonido mecánico suave. Lucía tragó saliva y comenzó a caminar por ese sendero que parecía no tener fin. Los jardines estaban perfectos, cada arbusto en su lugar, cada flor como si alguien la hubiera puesto ahí con pinzas. Llegó finalmente a la entrada principal de la mansión y se quedó sin aliento. Era inmensa, moderna, con ventanales enormes que reflejaban el cielo azul de California. La puerta principal era de madera oscura con detalles de metal que brillaban bajo el sol. Lucía se sentía completamente fuera de lugar. Una mujer joven apareció en la puerta. Era Kayla Moreno Cepeda, la asistente personal del propietario. Vestía ropa impecable, profesional, con el cabello perfectamente peinado y una tablet en la mano. La saludó con cortesía pero sin calidez. Le indicó que pasara. Kayla le mostró las áreas que debía limpiar, las salas de estar con muebles que probablemente costaban más que un año de renta, los pasillos amplios con pisos de mármol que brillaban como espejos, la cocina gourmet con electrodomésticos que Lucía nunca había visto en su vida, el gimnasio privado con máquinas de ejercicio que parecían sacadas del futuro, la oficina del propietario con libreros llenos de libros que probablemente nadie leía. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Lucía se sintió intimidada. Kayla le advirtió algo importante. El señor Whittaker valoraba su privacidad por encima de todo. Si Lucía lo veía, debía saludarlo con respeto y continuar su trabajo sin interrumpir. No debía hacer preguntas, no debía iniciar conversaciones. Solo trabajar y marcharse cuando terminara. Lucía asintió. Entendía perfectamente. Ella tampoco quería problemas. Solo quería hacer su trabajo, cobrar su sueldo y reconstruir su vida de a poco. Lucía comenzó a limpiar. Tomó los productos que le habían dado, los trapos, la aspiradora silenciosa. Cada superficie que tocaba era impecable, como si nadie viviera realmente ahí. Cada objeto parecía colocado con precisión milimétrica. La casa era hermosa, eso no se podía negar. Pero había algo vacío en ella. No había fotografías personales en las paredes, no había desorden humano, no había ese caos que hace que una casa sienta como un hogar. Solo orden perfecto y silencio absoluto. Mientras limpiaba el pasillo del segundo piso, Lucía escuchó pasos acercándose. Se hizo a un lado rápidamente, pegándose a la pared con la cabeza baja. Un hombre pasó junto a ella.
Lucía solo alcanzó a ver zapatos italianos caros y pantalones oscuros de vestir. Era él, Ethan Rowland Whittaker, el dueño de todo esto. Lucía no levantó la mirada. No quería incomodarlo, no quería parecer entrometida. El hombre no dijo nada, simplemente siguió caminando hacia su estudio privado al final del pasillo. Lucía respiró aliviada cuando escuchó que la puerta del estudio se cerraba. No había cometido ningún error, no había llamado su atención. Continuó limpiando con la misma discreción, tratando de ser invisible, de hacer su trabajo sin dejar rastro de que había estado ahí. Pero lo que ella no sabía, lo que no podía saber en ese momento, era que Ethan Rowland Whittaker se había detenido en la puerta de su estudio antes de entrar. Se había detenido y había volteado a mirarla. Había algo en la forma en que ella trabajaba, en silencio, sin esperar reconocimiento, sin intentar llamar su atención. La mayoría del personal que había tenido siempre intentaba impresionarlo, adularlo, conseguir algo de él, pero esta mujer simplemente hacía su trabajo. Había una humildad genuina en sus movimientos, una tristeza escondida en la forma en que mantenía la cabeza baja. Ethan se quedó observándola unos segundos más antes de entrar finalmente a su estudio. Por primera vez en meses, Ethan Rowland Whittaker sintió curiosidad por alguien, y esa curiosidad, sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, cambiaría todo. Las semanas fueron pasando y Lucía se convirtió en parte del personal regular de la mansión Hillside Horizon. Su rutina se estableció rápidamente, lunes, miércoles y viernes, siempre a las 8 de la mañana en punto. Llegaba en autobús, caminaba las últimas cuadras, presionaba el intercomunicador y Kayla le abría sin mayor conversación. Entraba, cambiaba sus tenis gastados por los zapatos de trabajo que dejaba en un casillero cerca de la entrada de servicio. Tomaba su carrito con productos de limpieza y comenzaba su jornada. 4 horas de trabajo meticuloso. Cada superficie debía quedar impecable. Cada objeto en su lugar exacto, cada ventana sin una sola marca, y al terminar se cambiaba de nuevo, salía por la misma puerta y regresaba a su vida afuera de esos muros. Kayla revisaba su trabajo al final de cada jornada, pasaba el dedo por las repisas, inspeccionaba los baños, verificaba que los pisos brillaran. Las primeras semanas lo hacía con desconfianza, esperando encontrar errores. Pero Lucía no le daba motivos para quejarse. Su trabajo era impecable, discreta, puntual, eficiente. Después del primer mes, Kayla dejó de revisar tan exhaustivamente. Solo asentía cuando Lucía terminaba y le decía que todo estaba en orden. Esa aprobación silenciosa significaba más para Lucía de lo que Kayla podía imaginar. Significaba que tenía un trabajo estable. Significaba que podía seguir reconstruyendo su vida paso a paso. Durante ese tiempo, Lucía había logrado algo que semanas atrás parecía imposible. Había salido del albergue. Con su primer sueldo completo y los ahorros de las siguientes semanas, rentó un cuarto en un edificio antiguo de Koreatown. El lugar no era gran cosa. Era un cuarto pequeño en el tercer piso de un edificio sin elevador. Las paredes tenían manchas de humedad. La ventana daba a un callejón donde los gatos callejeros peleaban por la basura en las noches. El baño era compartido con otros 3 inquilinos, pero era suyo. Tenía una llave, tenía una puerta que podía cerrar. Tenía un espacio donde nadie la iba a echar. Poco a poco comenzaba a sentir que su vida volvía a tener algo de control. Compró lo básico en tiendas de segunda mano: un colchón delgado, sábanas baratas, una almohada, una lámpara de pie que encontró en una venta de garage. Colgó su ropa en ganchos, pegados a la pared porque no había closet. Puso sus productos de limpieza personales en una caja de cartón que servía como repisa. Era humilde, era triste en muchos sentidos, pero era un comienzo. Y Lucía se aferraba a ese comienzo como si fuera un salvavidas en medio del océano.
Las noches eran las peores. En la soledad de ese cuarto, cuando apagaba la luz y se quedaba mirando el techo agrietado, los recuerdos de Saúl la atormentaban sin piedad. Veía su cara indiferente diciéndole que ya no la quería. Escuchaba el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella. Sentía la humillación de haber dormido en una estación de autobuses. El dolor no se iba. Solo se escondía durante el día y salía completo en las noches. Lucía lloraba en silencio, mordiéndose el puño para no hacer ruido. No quería que los vecinos la escucharan. No quería que nadie supiera lo rota que seguía estando por dentro. Pero durante el día, cuando estaba en la mansión, Lucía encontraba una extraña paz que no lograba explicar. La casa era tan silenciosa, tan ordenada, tan predecible. No había gritos, no había portazos, no había tensión flotando en el aire. Solo el sonido suave de sus pasos sobre el mármol, el aroma limpio de los productos que usaba, la luz del sol entrando por los ventanales enormes. Era como estar en otro mundo, un mundo donde el caos no existía. Y aunque ella solo estuviera ahí para limpiar, esas horas se convirtieron en su refugio emocional sin que se diera cuenta. Lo que Lucía no sabía era que alguien más había comenzado a notar su presencia de manera diferente. Ethan Rowland Whitaker, el dueño de todo ese imperio de lujo y silencio, había empezado a observarla con una curiosidad que él mismo no terminaba de comprender. Al principio fueron detalles pequeños, la forma en que ella organizaba los libros de su biblioteca privada. No solo los acomodaba, los ordenaba por tamaño, por color, dejando todo visualmente armonioso. La forma en que ajustaba los cojines del sofá después de aspirarlo, con precisión milimétrica, como si importara que estuvieran perfectamente centrados. La forma en que limpiaba las ventanas, sin dejar una sola marca, sin escatimar en esfuerzo, aunque nadie la estuviera viendo. Había algo metódico y respetuoso en su trabajo que contrastaba brutalmente con la indiferencia de otros empleados que había tenido antes. Empleados que hacían lo mínimo, que miraban su teléfono cuando creían que nadie los veía, que dejaban áreas sin limpiar si no estaban a la vista. Pero esta mujer era diferente. Trabajaba como si le importara, como si tuviera orgullo en lo que hacía, aunque fuera solo limpiar la casa de un desconocido. Y eso intrigaba a Ethan más de lo que quería admitir. Un miércoles por la mañana, algo cambió. Ethan salió de su estudio privado, donde había pasado las últimas 3 horas en videollamadas con inversionistas de Asia. Estaba cansado, tenía el cuello tenso. Necesitaba estirar las piernas. Bajó las escaleras y encontró a Lucía limpiando la sala de estar. Ella estaba de espaldas, pasando un trapo por la mesa de centro con movimientos circulares y cuidadosos. Ethan se detuvo en el umbral y por primera vez en semanas decidió romper el silencio que siempre mantenía con el personal. Le preguntó si el trabajo era muy pesado. Su voz sonó más fuerte de lo que pretendía en el silencio de la casa. Lucía se sobresaltó levemente. Volteó rápido, con los ojos abiertos por la sorpresa. Ethan notó que ella no esperaba que él le hablara. Lucía bajó la mirada por instinto, como si no mereciera mirarlo directo. Respondió con voz suave que no, que el trabajo estaba bien, que no era pesado. Ethan asintió y dio un paso más hacia la sala. Le preguntó su nombre. Ella levantó la mirada brevemente y respondió que se llamaba Lucía. Él se presentó como Ethan, aunque ambos sabían perfectamente quién era él. Dueño de la casa, billonario de la tecnología, hombre al que medio mundo empresarial conocía. Fue una conversación breve, casi insignificante si alguien la hubiera escuchado desde afuera, pero marcó un cambio sutil en la dinámica de esa casa. A partir de ese día, cuando Ethan veía a Lucía en los pasillos o en alguna de las habitaciones, la saludaba. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? Lucía respondía siempre con respeto, pero sin exagerar. Buenos días, señor Whitaker. Bien, gracias. Y seguía con su trabajo sin intentar alargar la conversación.
No le pedía favores, no intentaba llamar su atención, no actuaba diferente porque él le hablara. Y eso, precisamente eso, intrigaba profundamente a Ethan Rowland Whittaker. Él estaba acostumbrado a personas que querían algo de él, siempre. Inversionistas que querían su dinero, empleados que querían ascensos, conocidos que querían ser vistos a su lado, mujeres que querían su apellido o su cuenta bancaria. Todos querían algo, pero esta mujer que limpiaba su casa simplemente hacía su trabajo y se iba. No buscaba contacto, no inventaba excusas para hablar, no dejaba notas, no se quedaba más tiempo del necesario. Era como si para ella él fuera simplemente otro ser humano. Y eso era tan refrescante que Ethan no sabía cómo procesarlo. Un viernes por la tarde, mientras Lucía limpiaba la cocina gourmet, Ethan entró buscando café. Eran casi las 2 de la tarde y había estado encerrado en su oficina desde las 6 de la mañana. Necesitaba cafeína, necesitaba despejar la mente. Cuando entró a la cocina y vio a Lucía ahí, ella inmediatamente dejó lo que estaba haciendo. Se disculpó con voz apenada y se hizo a un lado, como dándole espacio, pero Ethan levantó una mano indicándole que continuara, que no se preocupara, que la cocina era suficientemente grande para los dos. Preparó café en esa máquina italiana sofisticada que costaba más que el sueldo mensual de Lucía. El aroma del café recién hecho llenó la cocina. Ethan sirvió una taza para él y luego, en un impulso que ni él mismo entendió, sirvió otra taza. Se volteó hacia Lucía y se la ofreció. Ella se quedó paralizada. Miró la taza, miró a Ethan. Dudó. No sabía si era apropiado. No sabía si estaba rompiendo alguna regla. Pero Ethan insistió con un gesto de cabeza. Lucía aceptó la taza con manos temblorosas y murmuró un gracias casi inaudible. Se sentaron en los bancos altos de la isla de la cocina. Ethan de un lado, Lucía del otro, con la taza de café entre las manos, como si fuera un escudo. Ethan le preguntó cuánto tiempo llevaba trabajando en Bright Care Services. Lucía respondió que apenas unas semanas, 2 meses para ser exactos. Ethan tomó un sorbo de su café y notó algo que le llamó la atención. Ella no preguntaba nada personal, no le preguntaba a qué se dedicaba, aunque probablemente lo supiera. No le preguntaba si vivía solo, no le preguntaba nada que invadiera su espacio. Simplemente estaba ahí, tomando café en silencio. Entonces Ethan decidió compartir algo. Le dijo que la casa era demasiado grande para una sola persona, que a veces el silencio era tanto que podía escuchar sus propios pensamientos rebotando en las paredes, pero que valoraba ese silencio, que después de años de ruido constante en su vida profesional, el silencio era lo único que le daba paz. Lucía asintió lentamente. Le dijo que entendía perfectamente la necesidad de silencio. Su voz tenía un tono de tristeza que Ethan captó de inmediato. Era el tono de alguien que había pasado por algo difícil. Ethan la observó por encima de su taza de café. Le preguntó si estaba bien, si todo estaba bien en su vida. Lucía levantó la mirada y por un segundo Ethan vio algo en sus ojos: dolor, cansancio, vulnerabilidad. Pero Lucía sonrió levemente, esa sonrisa que no llega a los ojos, y respondió que sí, que solo estaban siendo días complicados, que nada que no pudiera manejar. No dio más detalles, no abrió la puerta a más preguntas, y Ethan, respetando sus límites, no presionó. Esa conversación duró apenas 15 minutos. Terminaron su café hablando de cosas triviales, del clima de Los Ángeles, de cómo el tráfico empeoraba cada año, de nada profundo. Pero cuando Lucía se fue ese día, después de terminar su jornada y despedirse con educación, Ethan se quedó en la cocina mirando la taza vacía que ella había usado. La tomó entre sus manos. Todavía estaba tibia. Y sintió algo que no había sentido en años. Una conexión, pequeña, frágil, pero real. Había algo en esa mujer que despertaba algo dormido dentro de él.
algo que había enterrado bajo capas de desconfianza y soledad autoimpuesta. Mientras Ethan procesaba esos sentimientos confusos, Kayla había comenzado a notar cosas. Era su trabajo observar, coordinar, anticipar, y había notado el interés sutil de su jefe por la empleada de limpieza, las miradas que duraban un segundo más de lo necesario, las preguntas casuales sobre los horarios de Lucía, el hecho de que últimamente Ethan salía de su oficina justo cuando Lucía estaba trabajando en las áreas comunes. Kayla no era tonta, sabía reconocer el interés cuando lo veía, pero también sabía mantener la discreción. Era parte de su trabajo. Un lunes por la mañana, mientras revisaba los horarios del personal en su tablet, Kayla mencionó algo de manera casual. Estaba organizando archivos y le comentó a Ethan que Lucía había tenido algunos problemas para confirmar su dirección de residencia permanente en los formularios de la empresa, que había estado en proceso de mudanza. Ethan, que estaba revisando correos en su teléfono, levantó la vista. Preguntó por qué había tenido problemas con la dirección. Kayla explicó, sin darle mucha importancia, que Lucía había estado viviendo temporalmente en un albergue para mujeres en situación de crisis, pero que ahora ya rentaba un cuarto en Koreatown y todo estaba en orden con su documentación. Ethan sintió cómo algo se rompía dentro de su pecho, una grieta que no sabía que tenía. Dejó su teléfono sobre el escritorio. Le pidió a Kayla que repitiera lo que acababa de decir. Kayla lo miró extrañada, pero repitió la información. Lucía había estado en un albergue. Ahora vivía en un cuarto rentado en Koreatown. Ethan preguntó qué había pasado, por qué había estado en un albergue. Kayla dudó un momento. No sabía cuánto debía revelar, pero Ethan insistió y ella finalmente explicó lo que sabía. Que Lucía había sido expulsada de su casa por su esposo sin previo aviso, que había quedado en la calle, que había tenido que buscar refugio de emergencia hasta conseguir trabajo. Ethan permaneció en silencio durante varios minutos, que se sintieron eternos. Su mente procesaba la información como si fueran datos en una hoja de cálculo, pero no eran datos. Era la vida de una persona, la vida de Lucía. Esa mujer que limpiaba su casa con tanta dignidad, que nunca había mencionado nada de su situación, que nunca había pedido ayuda, que nunca había usado su sufrimiento para generar lástima o conseguir algo. Simplemente había trabajado, había sobrevivido, había seguido adelante con una fuerza que Ethan no podía sino admirar profundamente. Ese mismo día, cuando Lucía llegó a la mansión para su turno de la tarde, Ethan la estaba esperando en la sala de estar, no en su oficina, no ocupado en sus cosas, simplemente ahí, esperándola. Lucía entró como siempre, con su uniforme gris y su mochila al hombro. Cuando lo vio sentado en el sofá mirándola directamente, supo que algo había cambiado. Su estómago se contrajo. Pensó que tal vez había hecho algo mal, que tal vez la iban a despedir, que tal vez había terminado su suerte. Ethan le pidió que se sentara. Su voz era suave, pero firme. Lucía obedeció con el corazón latiéndole rápido. Se sentó en el sillón individual frente a él, con las manos entrelazadas sobre su regazo. Ethan no se anduvo con rodeos. Le preguntó directamente si era cierto que había estado viviendo en un albergue para mujeres. Lucía se tensó completamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener con todas sus fuerzas. No quería llorar, no frente a él, no ahora, pero asintió. Sí, era cierto. Había vivido en un albergue. Ethan sintió una opresión en el pecho que no supo identificar. Le dijo que lamentaba profundamente lo que había pasado, que nadie merecía pasar por eso. Lucía agradeció con voz quebrada, pero le aseguró que estaba manejando la situación, que ya tenía un lugar donde vivir, que estaba saliendo adelante. Ethan se inclinó hacia adelante con los codos apoyados en las rodillas. Le dijo que si necesitaba algo, lo que fuera, podía pedírselo, que él podía ayudar de muchas maneras. Lucía negó con la cabeza de inmediato. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas, pero su voz sonó firme.
Le dijo que no necesitaba caridad, que solo necesitaba su trabajo, que solo necesitaba la oportunidad de reconstruir su vida con sus propias manos, que eso era suficiente, que eso era todo lo que pedía. Ethan la miró durante un largo momento. Había algo en esa mujer que lo desarmaba completamente, una mezcla de vulnerabilidad y fuerza, de dolor y dignidad, de quebranto y determinación. Ethan sintió algo que no había sentido en años: respeto genuino, admiración profunda y algo más que todavía no lograba identificar, pero que crecía dentro de él como una semilla plantada en tierra fértil. Era el comienzo de algo que cambiaría todo, pero ninguno de los dos lo sabía todavía. Mientras Lucía comenzaba a encontrar algo parecido a la estabilidad, el pasado no había terminado con ella. Saúl Ríos Montenegro no había desaparecido como ella esperaba. Había estado observándola desde lejos, siguiéndola, vigilándola, alimentando una obsesión enfermiza que crecía con cada día que pasaba. Él se arrepentía de haberla echado, no porque la amara, sino porque su orgullo no soportaba verla salir adelante sin él. No soportaba que ella estuviera reconstruyendo su vida mientras la de él se desmoronaba. Un sábado por la tarde, mientras Lucía salía de un supermercado pequeño en Koreatown con 2 bolsas de despensa, Saúl apareció frente a ella como un fantasma del pasado que se negaba a desaparecer. Lucía se quedó completamente paralizada. Las bolsas casi se le caen de las manos. Saúl lucía terrible. Tenía ojeras profundas, barba de varios días, ropa arrugada que olía a cerveza rancia. Lucía sintió una mezcla de miedo y lástima. Saúl le exigió que hablaran. Su voz sonaba desesperada y agresiva al mismo tiempo. Lucía intentó rodearlo, alejarse, pero él la tomó del brazo con fuerza. Le preguntó dónde estaba trabajando, con quién andaba, por qué ya no contestaba sus mensajes. Lucía intentó soltarse. Le dijo con voz temblorosa que eso ya no era su problema, que él había terminado con ella, que la había echado, que ya no tenía derecho a preguntarle nada. Saúl apretó más fuerte su brazo. Con tono amenazante le advirtió que él decidía cuándo terminaban las cosas, que ella seguía siendo su mujer ante la ley, que no iba a permitir que anduviera por ahí como si nada. Lucía sintió pánico real. Vio a un hombre en la banqueta del otro lado de la calle y gritó pidiendo ayuda. Saúl la soltó de inmediato. No quería testigos, no quería problemas. Lucía aprovechó ese segundo y corrió hacia la parada del autobús que venía acercándose. Saúl no la siguió físicamente, pero gritó detrás de ella. Le gritó que esto no había terminado, que se iba a arrepentir, que la iba a encontrar. Lucía subió al autobús con las piernas temblando tanto que apenas podía sostenerse. Se dejó caer en el primer asiento disponible. Las bolsas del supermercado cayeron al piso, pero no le importó. Algunas personas la miraban con curiosidad, pero ella no veía nada. Solo sentía el miedo recorriendo cada célula de su cuerpo. Esa noche, sola en su cuarto de Koreatown, Lucía no pudo dormir. Cada ruido la sobresaltaba. Cada sombra en la ventana la aterraba. Se preguntaba si Saúl sería capaz de hacerle daño real. Se preguntaba si debía reportarlo a la policía. Se preguntaba si alguna vez iba a poder vivir en paz. La respuesta a todas esas preguntas la aterraba más de lo que quería admitir, porque en el fondo Lucía sabía que Saúl no iba a dejarla en paz, y eso significaba que la pesadilla apenas estaba comenzando. Las semanas que siguieron al encuentro con Saúl en Koreatown cambiaron la dinámica entre Lucía y Ethan, de maneras que ninguno de los dos había anticipado. Ya no era solo la empleada de limpieza y el dueño de la mansión. Las conversaciones se volvieron más frecuentes, más largas, más personales. Ethan comenzó a salir de su oficina cuando sabía que Lucía estaba trabajando. Se sentaban en la terraza con vista a Los Ángeles y hablaban de cosas que él nunca había compartido con nadie.
Le contó sobre su infancia solitaria en internados caros, donde el dinero abundaba pero el afecto escaseaba. Le habló de la presión constante de manejar un imperio tecnológico, donde cada decisión afectaba a miles de empleados. Le confesó lo difícil que era confiar en las personas cuando todos querían algo de él. Lucía escuchaba sin interrumpir. No ofrecía consejos baratos ni soluciones simples. No le decía que todo iba a estar bien ni minimizaba su dolor. Simplemente estaba presente. Y esa presencia silenciosa pero genuina era algo que Ethan valoraba más de lo que las palabras podían expresar. Lucía también comenzó a abrirse. Le contó sobre su matrimonio fallido, sobre los años que desperdició esperando que Saúl cambiara, sobre la humillación de dormir en una estación de autobuses. Ethan escuchaba con una atención que ella nunca había recibido de nadie. La miraba como si cada palabra que salía de su boca importara realmente. Un miércoles por la tarde, mientras Lucía limpiaba el estudio privado de Ethan, él estaba sentado en su escritorio trabajando en su laptop. De repente, cerró la computadora y se quedó mirándola. Lucía sintió el peso de su mirada y se detuvo. Ethan le preguntó algo que la tomó completamente desprevenida. ¿Qué la hacía feliz? ¿Qué era lo que realmente la hacía sentir viva? Lucía se quedó paralizada con el trapo de limpieza en la mano. Nadie le había hecho esa pregunta en años, tal vez nunca. Tuvo que pensar la respuesta porque ni ella misma lo sabía con certeza. Finalmente, respondió que la hacía feliz sentirse útil, tener un propósito cada día, saber que podía valerse por sí misma sin depender de nadie, que podía pagar su renta, comprar su comida, sobrevivir con su propio esfuerzo. Ethan la miró con una intensidad que la hizo temblar. Se levantó de su silla y caminó hacia ella con pasos lentos. Le dijo que merecía más que eso, que merecía ser valorada no solo por lo que hacía, sino por quien era, que merecía ser protegida, cuidada, amada de verdad. Lucía sintió que su corazón se aceleraba tanto que podía escucharlo latiendo en sus oídos. Ethan se acercó más hasta quedar a apenas unos centímetros de ella. Con voz calmada pero firme, le confesó algo que cambiaría todo entre ellos. Le dijo que había comenzado a sentir algo por ella, algo profundo, algo que no había sentido en años. Que cada vez que la veía entrar a la mansión, su día mejoraba. Que cuando ella se iba, sentía que la casa volvía a estar vacía, que sus conversaciones eran lo único genuino en su vida, llena de falsedades. Lucía, abrumada por la intensidad del momento, retrocedió instintivamente. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. Le dijo con voz temblorosa que ella solo era una empleada de limpieza, una mujer divorciada sin estudios universitarios ni futuro prometedor. Que él era un billonario que podía tener a quien quisiera. Ethan negó con la cabeza con firmeza. Le dijo que para él ella era mucho más que eso. Era la primera persona en años que lo veía como un ser humano y no como una cuenta bancaria. Era la mujer más fuerte que había conocido porque había sobrevivido a lo imposible y seguía de pie. Lucía lloró abiertamente. Le confesó entre sollozos que tenía miedo. Miedo de volver a confiar en alguien, miedo de volver a entregar su corazón y que se lo destrozaran otra vez, miedo de creer en algo bueno y que resultara ser mentira. Ethan extendió su mano hacia ella, pero sin tocarla, respetando su espacio. Le dijo con voz suave que entendía su miedo, que no tenía que decidir nada en ese momento, que no la estaba presionando, solo le pedía una cosa: que le diera la oportunidad de demostrarle que no todos los hombres eran como Saúl, que existían personas capaces de amar sin lastimar. Durante ese mismo periodo, Lucía había encontrado una amistad inesperada fuera de los muros de la mansión. Los domingos por la mañana, antes de que comenzara la semana laboral, Lucía iba a un café pequeño llamado Sunset Corner en West Hollywood. Era su ritual personal. Compraba un café americano y una dona glaseada y se sentaba junto a la ventana a ver pasar a la gente. Ahí conoció a Daniel Foster,
Una barista de 32 años, con cabello rubio oscuro, siempre recogido en una cola de caballo, y una sonrisa que iluminaba el lugar. Daniel había notado la tristeza que Lucía cargaba en los ojos, esa tristeza que no se puede ocultar por más que uno sonría. Un domingo se sentó en la mesa de Lucía sin pedir permiso y le dijo directamente que se veía como alguien que necesitaba una amiga. Lucía, sorprendida por la franqueza, no supo qué responder. Daniel le contó que estudiaba psicología en línea mientras trabajaba en el café, que sabía reconocer cuando alguien estaba cargando peso emocional, que si alguna vez necesitaba hablar, ahí estaría. Con el tiempo, Daniel se convirtió en la confidente que Lucía nunca supo que necesitaba. Le contó todo, sobre Saúl y cómo la había echado sin piedad, sobre el trabajo en la mansión de Beverly Hills, sobre Ethan y los sentimientos confusos que habían comenzado a crecer dentro de ella. Daniel la escuchaba sin interrumpir, tomando notas mentales como la futura psicóloga que era. Cuando Lucía terminaba de hablar, Daniel le daba consejos directos sin endulzar la realidad. Le dijo que Lucía merecía ser feliz, que merecía amor verdadero, pero que primero tenía que sanar las heridas que Saúl había dejado, que no podía construir algo nuevo sobre una base rota, que si aceptaba los sentimientos de Ethan sin haber procesado su trauma, estaría condenando esa relación desde el inicio. Lucía sabía que Daniel tenía razón. Cada palabra era como un espejo mostrándole verdades incómodas. Pero cada vez que veía a Ethan, cada vez que hablaban, sentía que algo dentro de ella despertaba. Algo que había creído muerto después de todo el sufrimiento. La situación con Saúl, sin embargo, no había terminado. Había empeorado. Saúl había seguido a Lucía. Había descubierto dónde trabajaba. Había estado vigilando la mansión desde afuera, escondido entre los arbustos de la calle, observando sus movimientos como un depredador acechando a su presa. Un miércoles por la tarde, cuando Lucía salió de la mansión Hillside Horizon, después de su turno, Saúl estaba esperándola justo afuera de la reja. Su expresión era de furia apenas contenida. Sus ojos inyectados de sangre delataban noches sin dormir y probablemente alcohol de más. Lucía sintió que su sangre se congelaba. Intentó caminar rápido en dirección contraria, pero Saúl la alcanzó en segundos. Le bloqueó el paso. Le exigió saber si estaba acostándose con el dueño de la mansión, si por eso había conseguido ese trabajo, si era verdad lo que él sospechaba. Lucía le dijo con voz firme que su vida ya no era asunto suyo, que él había tomado la decisión de echarla y ahora tenía que vivir con las consecuencias, que la dejara en paz de una vez por todas. Saúl explotó. Le gritó que era una mujerzuela, una aprovechada, una cualquiera que había abierto las piernas para conseguir dinero. Las palabras salían de su boca como veneno. Lucía intentó alejarse, pero Saúl la tomó del brazo con tanta fuerza que ella gritó de dolor. Le dijo que nadie más la iba a querer, que era una basura, que él había sido el único estúpido suficiente para aguantarla. En ese preciso momento, Ethan salió de la mansión. Había estado en su oficina revisando las cámaras de seguridad cuando vio la escena desarrollándose en la calle. Bajó las escaleras corriendo y salió por la puerta principal sin pensar en nada más que en proteger a Lucía. Se acercó con pasos firmes y autoritarios. Su voz sonó fría como el hielo cuando le exigió a Saúl que soltara a Lucía inmediatamente. Saúl volteó a verlo, sorprendido al principio y luego desafiante. Se burló de Ethan. Le preguntó cuánto le estaba pagando para tener a su mujer limpiando su casa, si ya se la había cogido o todavía estaba esperando el momento oportuno. Las palabras de Saúl eran vulgares, llenas de desprecio y celos enfermizos. Ethan no se inmutó. Con voz controlada pero amenazante, le advirtió que si no soltaba a Lucía en los próximos 5 segundos, llamaría a la policía y lo acusaría de acoso y agresión. Saúl rió nerviosamente.
pero algo en los ojos de Ethan le dijo que no estaba jugando. Soltó a Lucía con brusquedad. Ella casi se cayó, pero Ethan la sostuvo. Saúl retrocedió unos pasos. Antes de irse, le dijo a Lucía que esto no había terminado, que ella seguía siendo su esposa legalmente, que no iba a permitir que se fuera tan fácil con un ricachón. Ethan sacó su teléfono y comenzó a marcar el número de emergencias. Saúl escupió en el suelo y finalmente se alejó caminando de espaldas, sin dejar de mirar a Lucía con odio puro. Lucía temblaba incontrolablemente. Ethan la abrazó sin pedir permiso. La llevó de regreso a la mansión, sosteniéndola, porque las piernas de ella apenas respondían. Kayla ya había visto todo desde las cámaras de seguridad y había llamado a la empresa de seguridad privada que monitoreaba la propiedad. También había contactado al abogado personal de Ethan. La situación había escalado a un nivel peligroso y era necesario actuar legalmente. Ethan llevó a Lucía a la sala de estar y la sentó en el sofá. Le trajo un vaso de agua. Se arrodilló frente a ella y le dijo mirándola a los ojos que no iba a permitir que Saúl le hiciera daño, que haría todo lo que estuviera en su poder para protegerla. Lucía lloraba sin poder parar. Le agradeció entre sollozos, pero le dijo que no quería meterlo en problemas, que tal vez era mejor que renunciara y se alejara antes de que las cosas empeoraran. Ethan negó rotundamente. Le dijo que ella no iba a ir a ningún lado. Esa noche le propuso algo que cambiaría todo entre ellos. Le ofreció quedarse en una de las habitaciones de invitados de la mansión hasta que la situación con Saúl se resolviera completamente, que ahí estaría segura, que había cámaras de seguridad, alarmas, personal de vigilancia, que Saúl no podría acercarse. Lucía rechazó la oferta inmediatamente, le dijo que no podía aceptar, que no quería ser una carga, que ya había hecho demasiado por ella, pero Ethan insistió con firmeza. Le dijo que no era caridad, era protección, era lo correcto, era lo que cualquier persona decente haría por alguien en peligro. Lucía finalmente aceptó, pero estableció una condición innegociable. Seguiría trabajando. Seguiría pagando lo que pudiera. No aceptaría vivir como una mantenida. Ethan sonrió por primera vez desde el incidente. Le dijo que podían discutir los detalles después, pero que por ahora lo importante era que ella estuviera a salvo. Kayla preparó una de las habitaciones de invitados del ala este. Era espaciosa, con baño privado y vista al jardín. Esa misma noche, Lucía se mudó temporalmente a la mansión con lo poco que tenía en su cuarto de Koreatown. Al día siguiente, Ethan contactó a su abogada personal, la doctora Yvonne Trevillet, una mujer de 45 años especialista en contratos, protección patrimonial y casos de acoso. Yvonne era conocida en Los Ángeles por ser implacable en la corte. Cuando Ethan le explicó la situación, ella tomó el caso personalmente. Redactó una orden de restricción temporal contra Saúl. Reunió toda la evidencia disponible, grabaciones de las cámaras de seguridad, testimonios de Lucía, reportes del incidente. Sin embargo, Saúl no se detuvo. La obsesión lo había consumido completamente. Comenzó a enviar mensajes amenazantes al teléfono de Lucía. Mensajes diciéndole que era suya, que nadie más la tendría, que prefería verla muerta antes que con otro hombre. Lucía bloqueó su número, pero él creaba cuentas nuevas en redes sociales para seguir acechándola digitalmente. La situación se volvió insostenible. Una noche, 3 semanas después de que Lucía se mudara a la mansión, Saúl cruzó la línea final. Intentó ingresar a la propiedad, escalando la reja lateral del jardín trasero. Estaba borracho, desesperado y completamente fuera de control. Las alarmas se activaron inmediatamente. El sistema de seguridad detectó el movimiento. Las luces perimetrales se encendieron automáticamente. La seguridad privada que patrullaba la zona llegó en menos de 2 minutos. Saúl intentó correr, pero lo atraparon antes de que pudiera escapar. Lo sometieron en el suelo mientras él gritaba el nombre de Lucía. Gritaba que solo quería hablar con ella, que era su esposa, que tenía derecho a verla.
La policía de Beverly Hills llegó 10 minutos después. Arrestaron a Saúl por allanamiento de morada, violación de orden de restricción e intento de agresión. Lucía observó todo desde la ventana de su habitación en el segundo piso. Vio cómo se llevaban a Saúl esposado, cómo lo metían en la patrulla, cómo las luces rojas y azules iluminaban la noche. Sintió una mezcla extraña de emociones. Alivio porque finalmente estaba a salvo. Tristeza porque esa había sido la persona con la que alguna vez creyó que construiría un futuro. Asco por todo lo que él había hecho. Libertad porque finalmente podía respirar sin miedo. Ethan subió a su habitación minutos después. Tocó la puerta suavemente. Lucía le abrió con los ojos hinchados de tanto llorar. Él entró y se sentó junto a ella en la cama. Le explicó que Saúl enfrentaría cargos criminales, que la orden de restricción sería permanente, que la doctora Trevillet se aseguraría de que recibiera la condena máxima posible. Lucía agradeció con voz quebrada. Entonces le preguntó algo que había estado pesando en su mente desde hace semanas. ¿Por qué él estaba haciendo todo esto por ella? ¿Por qué un hombre como él se estaba involucrando tanto en la vida desastrosa de una empleada de limpieza? Ethan tomó su mano entre las suyas, la miró directo a los ojos y le dijo la verdad sin filtros. Le confesó que se había enamorado de ella, que no sabía exactamente cuándo había pasado, pero había pasado. Que en medio de su mundo frío, calculador y lleno de personas falsas, ella había llegado con su humildad genuina, con su fuerza silenciosa, con su corazón honesto, que cuando la veía sentía que finalmente había encontrado algo real en una vida llena de mentiras convenientes, que ella lo hacía sentir humano de nuevo. Lucía lloró todavía más fuerte. Le confesó entre sollozos que ella también había comenzado a sentir algo por él, que cada conversación la hacía sentir viva, que cuando estaba con él se sentía vista, escuchada, valorada, pero que tenía miedo de no ser suficiente para alguien como él, miedo de que se diera cuenta de que ella no tenía nada que ofrecer. Ethan negó con la cabeza con firmeza. Le dijo que ella era más que suficiente, que era todo lo que él nunca supo que necesitaba, que no le importaba su pasado ni de dónde venía. Le importaba quién era ahora. Le importaba su valentía, su resiliencia, su capacidad de seguir adelante cuando cualquier otra persona se habría rendido. La besó en la frente con ternura. Lucía se abrazó a él y por primera vez en meses sintió que podía descansar. Las semanas siguientes fueron de decisiones difíciles. Ethan le había ofrecido formalmente una relación. No solo eso, le propuso que se mudara permanentemente a la mansión, que dejara de trabajar como empleada de limpieza, que comenzara a estudiar algo que realmente le apasionara. Le ofreció pagar sus estudios, darle seguridad económica, construir un futuro juntos. Le ofreció amor, protección y todas las oportunidades que el dinero pudiera comprar. Pero Lucía sabía que aceptar significaba enfrentar juicios. La gente diría que era una aprovechada, que había usado su posición de empleada para seducir a un billonario, que era una cazafortunas. Los medios de comunicación podrían exponerla si la relación se hacía pública. Su privacidad desaparecería. Cada paso que diera sería cuestionado, criticado, juzgado. Danielle, su amiga del café, le recordó algo crucial cuando Lucía le contó la situación. Le dijo que la opinión de los demás no debía definir su felicidad, que si Ethan la amaba de verdad y ella sentía lo mismo, entonces merecía darse esa oportunidad, que había vivido demasiado tiempo dejando que otros decidieran su valor, que era momento de que ella tomara el control de su propia historia. Lucía finalmente tomó su decisión. Aceptó la relación con Ethan, aceptó mudarse permanentemente, pero estableció sus propias condiciones innegociables. Primero, terminaría un curso técnico en administración que había comenzado a tomar en línea por las noches. Luego, buscaría un trabajo real, no como limpiadora, algo que la desafiara intelectualmente.
Quería construir su propia independencia antes de depender completamente de alguien más. Quería ser una pareja, no una mantenida. Ethan aceptó cada una de sus condiciones sin dudarlo. Admiraba su determinación, la amaba aún más por eso, por su orgullo sano, por su necesidad de valerse por sí misma, por no dejarse comprar con comodidades. 6 meses después, en una tarde cálida de septiembre, Lucía estaba de pie en el jardín de la mansión Hillside Horizon, vistiendo un vestido sencillo color azul cielo. Había completado su curso técnico en administración con honores. Había conseguido un puesto administrativo en una empresa de logística internacional. Ganaba su propio sueldo, pagaba sus propios gastos. Era independiente. Ethan estaba junto a ella, tomando su mano con orgullo genuino. Kayla había organizado una pequeña celebración para conmemorar los logros de Lucía. Había globos discretos, una mesa con comida preparada por el chef personal que Ethan contrataba para ocasiones especiales. Daniel llegó con un pastel que había horneado ella misma, decorado con las palabras «Renacimiento merecido». Incluso la doctora Yvonne Trevillet había asistido, sonriendo levemente con aprobación profesional. Lucía miró a Ethan con los ojos llenos de lágrimas felices. Le agradeció por haber creído en ella cuando nadie más lo hizo, por haberle dado refugio cuando más lo necesitaba, por amarla cuando ella apenas comenzaba a amarse a sí misma de nuevo. Ethan la besó en la frente y le dijo algo que ella nunca olvidaría, que ella había sido quien se salvó a sí misma, que él solo había tenido la fortuna de estar presente mientras ella renacía de las cenizas. Lucía Balmaceda Ríos había pasado de dormir en la sala de espera de una estación de autobuses a reconstruir completamente su vida, no porque un hombre la rescatara, como en los cuentos de hadas baratos, sino porque ella nunca dejó de luchar, porque se levantó cada vez que la vida la tiró al suelo, porque creyó que merecía algo mejor, incluso cuando nadie más lo creía. El amor de Ethan fue el refugio durante la tormenta, pero la fuerza de Lucía fue el verdadero motor de su renacimiento. Saúl cumplía condena en una prisión del condado por acoso agravado y allanamiento de morada. Lucía nunca volvió a verlo. Esa parte de su vida había terminado definitivamente. Ya no lo odiaba. Simplemente había dejado de importarle. La nueva vida apenas comenzaba. Y esta vez Lucía escribiría su propia historia con tinta indeleble. El narrador concluye esta historia recordando que la vida tiene una manera peculiar de ponernos de rodillas cuando menos lo esperamos. Lucía Balmaceda Ríos experimentó esa caída brutal, esa humillación devastadora que rompe a las personas en pedazos. Fue echada de su propia casa sin explicación, sin piedad, sin siquiera la dignidad de una despedida decente. Durmió en estaciones de autobuses, vivió en albergues, sintió el peso aplastante de la traición y el abandono. Pero en medio de todo ese dolor, en medio de esa oscuridad absoluta, ella tomó la decisión más importante de su vida. Decidió no quedarse en el suelo. Decidió levantarse, aunque le doliera cada músculo del cuerpo. Decidió seguir adelante, aunque no supiera hacia dónde. La lección más profunda de esta historia no está en el hecho de que Lucía conoció a un billonario que se enamoró de ella. Eso es solo una parte de la narrativa, un elemento del destino. La verdadera lección está en lo que ella hizo antes de que ese amor llegara. Trabajó con dignidad en un empleo humilde sin avergonzarse. Reconstruyó su vida con sus propias manos, aunque le tomara más tiempo. Se negó a ser una víctima, aunque tenía todas las razones del mundo para serlo. Cuando Ethan le ofreció todo su dinero, toda su protección, toda su vida en bandeja de plata, ella estableció condiciones. Quería estudiar, quería trabajar. Quería ser independiente, porque había aprendido algo fundamental en su caída, que nadie puede salvarte si tú no te salvas primero.
Muchas personas esperan que alguien llegue a rescatarlas de sus problemas. Esperan que un amor nuevo borre el dolor del anterior. Esperan que el dinero resuelva sus heridas emocionales. Esperan que las circunstancias externas cambien su realidad interna. Pero Lucía nos enseña algo diferente. Nos enseña que el renacimiento es un trabajo interno, que puedes tener todo el dinero del mundo y seguir sintiéndote vacía si no has sanado tus heridas, que puedes estar en la mansión más lujosa y seguir prisionera de tu pasado si no haces las paces con tu dolor. Lucía aceptó el amor de Ethan, sí, pero lo hizo desde un lugar de fortaleza, no de necesidad desesperada. Lo aceptó como compañera, no como refugiada permanente. Esta historia también nos recuerda que el dolor tiene fecha de caducidad si nosotros lo permitimos. Saúl representaba todo lo tóxico, todo lo destructivo, todo lo que la había destruido. Pero Lucía no permitió que ese hombre definiera su futuro. Cuando él intentó regresar con amenazas y violencia, ella ya no era la misma mujer quebrada que había echado a la calle. Era alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que sabía su valor. Y por eso pudo enfrentarlo, denunciarlo y finalmente dejarlo atrás para siempre, no con odio, simplemente con indiferencia. Porque las personas que nos lastimaron solo tienen el poder que nosotros les damos. El narrador quiere que cada persona que escuche esta historia entienda algo crucial. No importa qué tan bajo hayas caído, no importa quién te haya traicionado, no importa cuántas noches hayas llorado pensando que no hay salida, siempre, siempre existe la posibilidad del renacimiento. Pero ese renacimiento no vendrá de afuera, vendrá de adentro, vendrá de tu decisión de no rendirte, de tu capacidad de trabajar aunque duela, de tu valentía para reconstruir aunque no sepas cómo, de tu dignidad para seguir adelante aunque todos te hayan dado la espalda. Lucía nos enseñó que el verdadero final feliz no es encontrar a alguien que te salve. El verdadero final feliz es salvarte a ti mismo y luego, desde ese lugar de fortaleza, construir algo hermoso con alguien que te valore. Porque el amor que llega cuando ya te has encontrado a ti mismo es el único amor que realmente dura. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.